Los condados que terminaron por independizarse al sur de los Pirineos no tenían ni nombre ni conciencia de unidad. Para los cronistas francos, la población que vivía en esa zona eran godos o hispanos, otros denominaron a la zona como Gotia y por último se la definió como marca hispánica hasta finales del siglo IX. Los condados catalanes eran dependientes del condado de Tolosa, que pertenecía a la familia real, por lo que se vio envuelto en innumerables batallas sucesorias. Por tanto, los condes de Barcelona no hicieron esfuerzos en aumentar sus conquistas al sur, ya que estaban mucho más atentos a las guerras sucesorias. Retomamos la narración del vídeo Los orígenes de los condados catalanes. Tras la deposición del conde Vera en el año 820, acusado de infidelidad y traición por uno de sus rivales, el emperador Luis el Piadoso decidió confiar los condados catalanes en nobles francos. Tomamos un ejemplo, el condado de Barcelona, que conllevaba también los condados de Osona y Gerona, de gran importancia estratégica al ser frontera con Al-Ándalus. En el siglo IX pasaron hasta 11 condes, de ellos 9 eran francos y 2 de origen godo, Sunifredo y su hijo Bifredo. Los condados francos eran nombrados por el emperador en función de su confianza y vasallaje, por tanto, eran destituidos si perdían su confianza. Por eso, normalmente, y debido a la inestabilidad del imperio carolingio, los mandatos eran bastante cortos. Estos cargos no eran hereditarios, aunque en la práctica ciertas familias tuvieron varios condados simultáneamente o en diferentes épocas, hasta la capitular de Quercy en el año 877, dictada por Carlos el Calvo, que decía: si un conde muere, su hijo primogénito, asistido por el obispo y los principales oficiales del condado, administrará el condado. A partir de entonces, los grandes señores feudales ganaron mucha más autonomía. En lo que hoy conocemos como Cataluña, exceptuando el condado de Pallars y los territorios gobernados por los musulmanes Tarragona, Tortosa y Lérida, estaban en manos de la familia de Bifred. Aunque los condados eran hereditarios, los condes siguieron la tradición visigoda y franca y repartieron los condados entre sus hijos. Bifredo el Velloso, que era como se le conocía, fue recompensado por los reyes francos por su fidelidad. En el año 870 fue nombrado conde de Urgel y Cerdaña y 8 años después conde de Barcelona, Gerona y Besalú. Bifredo gobernó los condados durante 19 años de forma autónoma, debido a los ataques vikingos a las costas del norte de Francia y a la inestabilidad del imperio carolingio. Tras la muerte de Carlos el Calvo en el año 877, pasaron hasta 3 emperadores en 11 años. Bifredo promovió la fundación de monasterios como Santa María de Ripoll y San Juan de las Abadesas, que dejó en manos de familia, con lo que monopolizaron los principales cargos, tanto laicos como religiosos de la región, y por tanto aumentaron su riqueza. Además, impulsó la repoblación de la plana de Vic, con gente de la zona y población procedente de las montañas de Urgel, Pallars y Cerdaña. Paralelamente, reorganizó la administración eclesiástica, restableciendo el obispado de Vic. Estas acciones expansionistas alertaron a los gobernadores musulmanes, y en el año 897 el señor de Lérida atacó Barcelona. En dicho combate, Bifredo sufrió heridas y murió al poco tiempo. Bifredo transmitió a sus hijos sin intervención exterior su autoridad condal. Esto no quiere decir que los condados fueran independientes, sino que a falta de un poder real fuerte, los condes terminaron por gobernar de manera autónoma.